Hola, mi nombre es Pablo Andrés Valencia Velázquez, estudiante de Química 2 de la Universidad de Caldas. Hago este video para el canal del profe Mr. Suárez. En el día de hoy vamos a trabajar en cómo hallar el orden de reacción utilizando Excel. Entonces, primero que todo, para saber qué es esto, debemos entender qué es orden de reacción. El orden de reacción lo estudia una rama de la química que se llama cinética química. En cinética química, el orden de reacción con respecto a cierto reactivo es definido como la potencia a la cual su término de concentración en la ecuación de tasa es elevado. Esto es una determinación importante en el estudio de la cinética de una reacción química. Se puede destacar dentro de lo más importante para estudiar la cinética de una reacción química es hallar el orden de reacción. Eh, entonces sigamos. Eh, Acá tengo una tabla en la cual nos resume para cada reacción diferenciada por un orden distinto. Acá observamos entonces reacciones de orden 0, 1 y 2 y cada una con ciertas ecuaciones y valores que debemos tener en cuenta a la hora de calcular el orden de reacción o trabajar con ellos. Entonces, acá nos reacciona, eh, en la ecuación de velocidad, la ecuación integrada o los valores que tenemos que tener en cuenta a la hora de trazar la gráfica y la constante que más adelante este valor, esta parte de esta tabla nos va a servir mucho. Por ejemplo, acá dentro de los valores que tenemos que tener en cuenta para cada recta, dependiendo del orden, podemos ver que hay cambios. Para las ecuaciones de orden cero se tiene en cuenta la concentración de A como reactivo y el tiempo. Para las ecuaciones de orden 1 se tiene en cuenta el logaritmo natural de la concentración de A y el tiempo. Y para los de orden 2 se tiene en cuenta el inverso de concentración y el tiempo. Para aclarar esto, entonces ya trabajaremos con un ejercicio sacado del libro de Chang 2010, capítulo 13, el ejercicio 13.20, que nos dice que el ciclobutano se descompone en etileno de acuerdo con la ecuación, con esta, y nos pide determinar el orden de reacción y la constante de rapidez con base en las siguientes presiones que se midieron cuando la reacción se llevó a cabo a 430 grados centígrados en un recipiente a volumen constante. Acá nos dan esta tabla que yo ya pasé a formato Excel. Acá, tiempo en segundos, eh, la presión del ciclobutano acá y entonces conseguiremos otros valores como vimos en la tabla que anteriormente mostré. Para trazar las gráficas necesitamos tener en cuenta entonces concentración, logaritmo natural logaritmo natural de la concentración e inverso de la concentración. Acá ya tenemos el primer dato que se podría considerar como concentración y el tiempo. Entonces, a partir de esto podemos sacar los siguientes datos que necesitamos, que sería el logaritmo natural del C4H8, que sería igual. Entonces acá podemos colocar igual logaritmo natural de esta casilla, perdón, acá abrimos paréntesis, de
esta casilla, cerramos, esto nos da igual a este valor, este sería el logaritmo natural para este caso, y arrastramos la fórmula hasta donde necesitamos, hasta acá. Verificamos que acá en la fórmula varíe la casilla, sí, está muy bien. Y en el siguiente dato necesitaremos conseguir el inverso de esta concentración, de esta columna, los valores de esta columna. Entonces acá colocamos 1 sobre la presión del C4H8. Entonces, para hacer esto, acá colocamos igual 1 sobre el valor que necesitamos y le damos, este nos da el resultado, arrastramos fórmula y ya tenemos entonces los datos del tiempo, este que se considera como concentración, logaritmo natural de esta y el inverso. A continuación entonces haremos las gráficas. Para hacer las gráficas, para verificar si es de orden de reacción 1, tomaremos estas dos columnas, así, seleccionamos las dos, nos vamos a la opción insertar, acá gráficas, dispersión, alejémoslo un poco para poder observarlo mejor, así, corramos esta gráfica para acá, para poder observarlo y entonces busquemos la opción que nos permita no solo tener la gráfica, sino que nos dé también el, eh, la ecuación de esta recta y el valor de r al cuadrado. Esta ya nos los dio. ¿Y qué tenemos que buscar? Que tenemos que buscar el orden en el cual r al cuadrado esté más aproximado a 1. Entonces acá coloquemos que esto es cuando m es igual a 1, a 0, perdón. Este es el eje del tiempo. Y este eje es el de presión del C4H8. Hacemos el mismo procedimiento, pero ya comparando esta columna con esta. Para hacer esto, presionamos control, seleccionamos la columna que necesitamos y sin soltar la tecla control, seleccionamos la otra columna, así. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, insertar, gráfica, y nos da esta gráfica, pongámosla acá, hacemos lo mismo, le buscamos la opción que nos dé la fórmula, además la ecuación de línea recta, acá nos da, entonces acá podemos observar de que r al cuadrado nos dio igual a 1, por lo cual quiere decir que esta es el orden de esta reacción. Coloquémosle acá que esta significa cuando m es igual a 1. Este es el mismo eje del tiempo. Y este es el logaritmo natural
de la presión del ciclobutano C4H8. Entonces acá ya tenemos este valor, pero podríamos, para verificar, comparar estas dos columnas haciendo un procedimiento de sacarle su respectiva gráfica. Así, entonces, presionamos control, así, le damos en dispersión, acá, y buscamos la misma opción en la cual nos deje ver la fórmula acá y el R cuadrado. Entonces, por lo que podemos observar, el valor más próximo a 1 sería cuando se trata de una ecuación de orden 1. Entonces podemos descartar estas otras gráficas, podemos descartarlas y tener en cuenta ya esta. Entonces, ya hallamos cuál es el orden de reacción, y para encontrar entonces el valor de la constante, que es la otra incógnita que nos piden, podemos volver a acudir a esta tabla donde nos dicen que la constante es el negativo de la pendiente. Entonces, como ya sabemos, la pendiente es en esta ecuación el valor que acompaña la incógnita x. Podríamos entonces hacer la multiplicación así, igual, menos, este menos se refiere al menos de la tabla, y este menos dentro del paréntesis al valor que nos dio acá, ¿sí? 0,0001, cerramos, esto nos da igual a 0,001, pero positivo, por lo cual entonces este sería el valor de la constante igual a este. Entonces así ya logramos encontrar el valor de la constante, el valor de R al cuadrado, mediante estas herramientas que usamos de Excel. Entonces, para concluir, podemos decir que mediante Excel se nos facilita observar y crear gráficas para calcular el orden de reacción al que pertenece una ecuación. Y también podemos concluir que con conocimientos previos y los datos obtenidos en Excel encontramos otras incógnitas. ¿En esta a qué me refiero? Por ejemplo, acá con este dato que logramos encontrar mediante Excel y conocimientos previos como el que tenemos en esta tabla de la pendiente, logramos obtener el valor para la constante para esta ecuación. Pues eso es todo por hoy. Eh, Espero les haya quedado claro cómo usar Excel para solucionar este tipo de problemas. Y hasta luego. Muchas gracias.